Vamos a trabajar con el plano cartesiano, ¿sí? Les voy a explicar cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. Como pueden ver, aquí tenemos el eje de las X, ¿sí? Nuestro plano tiene dos ejes, ¿sí? El eje horizontal este es el eje de las X o eje de las abscisas que también se llama. Y después tenemos este otro eje vertical que es el eje de las Y o la Y y también se les llama el eje de las ordenadas, ¿sí? Como pueden ver, estas dos, ¿sí? Estas dos rectas se cortan en un punto que es el origen, ¿estamos? Y a su vez nos divide en cuatro cuadrantes, el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, ¿sí? Nosotros por el momento vamos a trabajar solo con el cuadrante 1, ¿sí? Solo con el cuadrante 1. Y en él vamos a ubicar puntos. Vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Bien, acá tenemos un ejercicio en el cual nos piden que ubiquemos los siguientes puntos. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? A la hora de trabajar con esto, les recomiendo que usen hojas cuadriculadas por el tema que a la hora de dibujar, ¿sí? Los ejes y los segmentos los pueden separar, ¿sí? Sin tener que estar midiendo con la regla. Los segmentos los pueden ir poniendo, ¿sí? En cada uno de los cuadritos de nuestra hoja cuadriculada, ¿sí? Eso es para que tengan en cuenta. Bien, volviendo. Tenemos que ubicar, por ejemplo, el primero, el punto A, ¿sí? Para ubicar el punto A, yo me voy a guiar por las coordenadas que tengo aquí, que se escriben entre paréntesis, ¿sí? Y los puntos siempre con letra mayúscula. El primer numerito que aparece, ¿sí? Siempre me representa que a al eje de las X, ¿sí? Siempre el primer número que tengo en el paréntesis me representa el eje de las X y el segundo número que tengo me representa el eje de las Y, ¿estamos? O Y. Bien, vamos. Entonces, yo ahora, como les dije recién, que el primer número representaban las X, entonces voy a buscar en el eje de las X el número 2. Entonces busco en el eje de las X y el número 2 está acá. Bien, ya tenemos esa parte. Ahora vamos al otro paso. Buscar el numerito 1 que está en el eje de las Y, ¿sí? Entonces busco el 1 que estaría en este caso acá, ¿sí? Entonces te dijimos que el 2X acá y el 1Y aquí. Entonces, donde se unen estos dos números, ¿sí? Es donde se va a colocar el punto A. Tenemos el 1 y acá sería el 2. Entonces, ahí iría el punto A. Entonces, ese sería el punto A. ¿Estamos? Lo mismo con los otros. Ahora tengo que ubicar el punto B. Entonces, para ubicar el punto B, me fijo 5x. Siempre recuerden que el primer número nos está indicando que debemos buscar en el eje de las X. Entonces busco 5, que estaría aquí, ¿sí? Y en Y o Y tengo 6, es decir, acá. ¿Estamos? Entonces, donde se unen esos dos, es donde vamos a colocar nuestro punto. Entonces, ahí estaría el punto B. ¿Estamos? Lo mismo con el punto C. C, entonces, en el eje de las X, 3. Entonces busco el eje de las X. Recuerden que siempre el eje de las X es el horizontal, ¿sí? Y el eje de las Y es el vertical. ¿Estamos? Entonces teníamos 3 en nuestro eje de las X y 7, ¿sí? 7 y 3. Entonces yo prolongo para guiarme.
¿sí? Por eso les digo el tema de la cuadriculada, porque ya pueden ir siguiendo, ¿sí? De forma recta, sin necesidad de usar la regla. Y dijimos 7. Bien. Entonces, ahí donde se cortan es donde vamos a ubicar nuestro punto, que en este caso sería el punto C. ¿Sí? Vamos al punto D. El punto D, miren este caso. Tenemos 0 y después 4. Cuando les aparezca 0, ¿sí? En el eje de las X, no se, directamente omitan buscar, ¿sí? Porque sería nuestro origen. Directamente ubiquemos el eje de las Y, ¿sí? Entonces, este no hace falta. Y vamos a ver el eje de las Y, que es 4. Entonces, ¿dónde está el 4? Aquí. Entonces, yo sé que ahí estaría el punto D. Marco ahí. Y este sería el punto D. Perfecto. Bien. Ahora supongamos que nos dan un punto, ¿sí? Pongamos este punto, ¿sí? Y nos piden que le coloquemos cuáles son las coordenadas del mismo. Bien. Entonces, en ese caso, me fijo, ¿sí? Este punto, siempre fijándome primero en las X y después en las Y. En el caso de las X, me está indicando que tiene 7, ¿sí? Entonces, supongámosle que este va a ser el punto E, ¿sí? Entonces, E, abro paréntesis, va a tener 7, coma, y ahora sí me fijo en las Y, ¿sí? Que iría ahí. Entonces, ¿en cuánto me está indicando? En 3. Es decir, que ese punto, que lo llamamos C, tiene de coordenada en el eje de las X7 y en el eje de las Y3. Bien. Ahí en el Word que les subo a la plataforma, les dejo unos ejemplos y la explicación también de esto, ¿sí? Cualquier duda que tengan, me consultan. Chao chicos.